Y bueno, le doy la bienvenida, gracias a todos los presentes, ¿verdad?, por estar físicamente aquí, y también a los hermanos, amigos y familia, ¿verdad?, que por medio de Facebook se están conectando. Así es que gracias, sean ustedes bienvenidos. Creo que sepan que todos aquellos que están detrás de esa cámara también cuentan como la iglesia de Jesucristo, aquellos que han puesto, ¿verdad?, su voluntad para ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros, y creo que hoy tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y ese mensaje se va a acomodar de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo cada uno, porque la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y un mensaje puede afectar de una manera el corazón de una persona y de otra manera el corazón de otra persona, porque la palabra se acomoda de acuerdo a las circunstancias que en ese momento estamos viviendo. Por eso es que la palabra, ¿verdad?, es viva, es eficaz y llega ahí, ¿verdad?, donde lo necesitamos. Así es que empecemos, hermano, con este mensaje. Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Este es el espacio de la predicación, del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a trabajar, ponga su Biblia por favor, en el libro del Génesis. El inicio de todo. Vamos a trabajar en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo del 18 al 29. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Esperemos que el sonido para los hermanos que están conectados haya sido un poquito mejor, que haya aliviado, ¿verdad?, el hecho de usar este micrófono. Estamos y les comentamos que estamos haciendo todo lo posible para mejorar la comunicación. Estamos tratando de diferentes maneras. Así que espero que ustedes hagan sus comentarios, nos escriban, nos digan, ¿verdad?, si el sonido se mejoró, peticiones de oración como siempre, ¿verdad? Al final los vamos a dejar. Así es que vamos a la lectura. Ya estamos ahí, con un amén empezamos. Vamos a darle lectura al pasaje y posteriormente entramos a lo que es el desglose, a desmenuzar el mensaje este. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. 26. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ese es el pasaje, agradeciéndole a Dios lo que Él tiene para nosotros. Acordémonos, hermanos, la Biblia describe crudamente, no esconde, ¿ok?, los errores, los pecados de los personajes que aparecen aquí. No es como la mitología griega, la mitología romana, ¿verdad?, en los que nos presentan héroes que nunca se equivocaron, o dioses o semidioses. La Biblia habla de hombres comunes y corrientes, y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, a un Noé que se emborracha, a un Noé que maldice a su hijo, pero también encontramos, ¿verdad?, a un David, el rey David, fornicario. También encontramos a Moisés, homicida. También encontramos a Abraham, mentiroso. También encontramos a Saulo en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, asesino, pero criminal, o cuando menos, o mínimo, ¿sí?, cómplice de asesinos, porque dice que él estaba de acuerdo con las muertes de los justos, en el caso de Esteban, por ejemplo.
Esa es la situación real de los personajes bíblicos. Y eso nos debe dar el mensaje a usted y a mí, que ellos como personas comunes, como usted y como yo, aunque con todos sus errores, el Señor tuvo misericordia, cambió sus corazones. Acordémonos que mientras habitemos en la carne, tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos, tenemos un traidor dentro de nuestras filas, o sea, dentro de nosotros. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, en este pasaje, hermano, el arca, después de 40 días, de 40 noches, reposa sobre un monte, ¿verdad?, llamado el monte Ararat. El monte Ararat está situado en la parte más alta de Turquía, colinda con la parte fronteriza con Irán y con una república, ¿verdad?, de la ex Unión Soviética llamada Azerbaiyán, si no estoy bien, por ahí me corrige, ¿verdad? Pero descansa en ese monte, ¿sí? Y por otra parte tiene también una frontera con Armenia, otra república de lo que fue la URSS, ¿verdad? Pero después de eso, hermano, reposa el arca sobre esa montaña, sobre el monte Ararat. Y por cierto, ¿verdad?, hay ciertas fotografías tomadas desde satélites que muestran, ¿sí?, una figura como de un barco. No era un barco común y corriente, este era un arca, o sea, estaba cerrada completamente. Hay vestigios en las investigaciones en ese lugar que han encontrado madera, ¿verdad?, con muchos años de antigüedad. O sea, esto para validar lo que dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Pero después que reposa el arca en ese lugar, ¿verdad?, Dios hace un convenio, hace un pacto con Noé y le dice, ahí en el capítulo 9 lo puede ver, ¿verdad? Él bendijo a los que salieron del arca. ¿Salieron quién? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Salen de ahí, los bendice y les dice, ¿sabes qué? Primeramente va a hacer todo lo que usted, ahí lo puede leer usted en el capítulo 9, y muy rápido por el tiempo, pero usted lo puede ver. ¿Sabes una cosa? Todo lo que hay es para su mantenimiento. O sea, la casa, las plantas, todo es para su mantenimiento, pero no coman, ¿verdad?, al animal con la sangre dentro, porque la sangre, ¿verdad?, en la sangre está la vida. Es uno de los pactos que hace con él. Y les dice también, ¿sabes qué? Establece ahí mismo, en cuanto se bajan del arca, establece también la pena de muerte para aquel que derramare sangre. Ahí lo puede ver en el capítulo 9, versículo 6, si no estoy mal, ¿verdad? Establece la pena capital, el versículo 6. Y les dice también, como parte de ese pacto, ¿sabes una cosa? Ya no voy a volver a desaparecer la vida de la tierra por agua, ya no va a haber más diluvios, ¿verdad? Yo pienso, creo, esto es una aseveración personal, creo que Dios sufrió de ver cómo desbarataba la vida que Él mismo había puesto, ¿verdad?, que Él mismo había creado. Y dice, ¿sabes qué? Ya no más diluvios. Y para que yo me acuerde de esto, ¿verdad?, cada vez que yo mande nubes, voy a poner mi arco también ahí para que a mí me recuerde, y a la vez para nosotros también, que no va a haber más diluvios, no más inundaciones. Ese es el arco iris. ¿Está usted? ¿Recuerda esa parte, verdad? Se presenta el arco iris y para de llover, ¿sí? Pero hace también algo importante. Después del pacto, ¿verdad?, bajan aquellos hombres, aquellas familias. Pero ¿usted cree que la maldad se erradicó? ¿Usted cree que con la nueva familia se erradicó la maldad? No, hermano. Desgraciadamente, la maldad desembarca con Noé, ¿sí? El mal está ahí en el corazón del hombre. Aún en el nuevo pacto en el cual nuestro Señor Jesucristo muere para condonarnos, hacernos justos delante de Dios, aún la maldad está ahí en el corazón del hombre. O sea, después del diluvio viene la maldad. Por ejemplo, mire, lo voy a llevar a Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón, más, dice, que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? O sea, la maldad desembarca también en ese lugar. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, si usted se va rapidito ahí, en el libro de Romanos, Pablo nos habla algo muy importante en el capítulo 7,
en esta línea, nos dice Pablo, capítulo 7, versículo 18, nos dice, y yo, si alguien cierra la puerta, por favor, no la están ocupando. No sé si salió alguien. Dice el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 18, y yo sé que en mí, está hablando Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo está diciendo, el pecado habita dentro de mí. Ese es el traidor del que yo les estaba hablando hace ratito. Hay un traidor dentro de nuestras filas, en nuestro corazón. Fíjense el versículo 20, ahí mismo, Romanos 7, 20 y 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Está usted viendo, hermano? O sea, la maldad está en el corazón del hombre. El corazón del hombre es donde se deposita el pecado. De tal manera que cuando baja Noé con sus hijos, ¿verdad? Pasa eso. Ahora, acordémonos, fíjese cómo no se va a extender la maldad en el mundo. Acordémonos que los hijos de Noé fueron los que fundaron, ¿verdad?, la humanidad, o no los que fundaron la humanidad, sino que los desparramaron, pues, la humanidad. Ellos se desparramaron por las diferentes partes. Se dice que Jafet, por ejemplo, se fue a la parte más oriental, o sea, Rusia, China, Japón, Vietnam, esas partes, ¿verdad? Cam, el padre de Canaán, se fue para el Medio Oriente, y Sem se va para el norte de África. Ahora, la genética dice en el libro de los Hechos, dice que de una sola sangre se hizo, ¿verdad?, la humanidad, y lo podemos ver. Ahora usted me podrá decir, ¿verdad? Sí, pero hay muchas razas, hay colores como los amarillos, los negros, que ya ve lo que está pasando ahorita, los blancos, etcétera, etcétera, sí. Pero la genética está ahí, de una sola sangre. Hay una sola sangre que es la que hace, ¿verdad?, que la humanidad se multiplique. Pero acordémonos que hay en cada persona información genética, los 3 colores básicos. Algunos dicen por ahí, la Biblia no lo dice, sería forzar mucho la Biblia, pero algunos teólogos aseveran, ¿verdad?, que por ejemplo cada uno de los hijos de Noé se casó con una negrita, otro se casó con una amarillita y otra con una blanquita. Quiere decir que de esas mezclas empiezan los colores a surgir. Después surgen teorías, por ejemplo, los negritos o las personas de color más fuerte o pigmentación más fuerte son más resistentes al sol. Por eso es que ellos se van a la parte ecuatorial de la Tierra, o sea, a la parte mediana de la Tierra, por donde pasa, por ejemplo, el Ecuador. Sí, ellos son más resistentes al sol. Las personas más blancas, ¿verdad?, recurren a las partes más al norte, porque son menos resistentes al calor, ¿verdad?, y más resistentes al frío, o sea, al helado. Son cosas que le digo esto, ¿verdad?, para apoyar un poquito lo que le estoy comentando acerca, ¿verdad?, de desparramarse la humanidad, ¿sí? Pero aquí estamos hablando también de una maldición, porque Noé maldice a Cam, ¿sí? En el versículo 22 de ahí del libro de Génesis, en el pasaje que estamos estudiando, hay algo importante que nosotros tenemos que ver, y es algo de lo que hoy nos tiene aquí. Hay una maldición ahí de Noé. Pero ¿por qué sucedió? Vamos a verlo en el versículo 22 del libro de Génesis. Estamos hablando del capítulo 9. Dice, y Cam, padre de Canaán. Aquí quiero hacer una aseveración, ¿verdad? Ya en esto habían pasado algunos años, los hijos habían tenido ya, o sea, Noé, estos eran nietos, ¿verdad? Por eso dice en el 22, y Cam, o sea, el hijo de Noé, padre de Canaán, o sea, ya había tenido, Canaán era su nieto, ¿sí? Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, no el nieto, la que lo vio fue el hijo, Cam. Pero aquí hace la aseveración la Biblia para darnos a entender, ¿verdad?, que ya habían pasado algunos años. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Hermano, ¿qué hay de malo en ver la desnudez de los padres?
¿Qué no lo recomiendan ahora los psicólogos? Que los niños se bañen con los papás, que las niñas se bañen con las mamás, o que los niños con las mamás y las niñas con los padres. Eso es lo que dice ahora la medicina, la psiquiatría, perdón, la psicología. Habla de esto, pero la Biblia no. La Biblia hace una clara división de esto, inclusive maldice cuando un hijo ve la desnudez del padre. ¿Sí? En este caso, este muchacho Cam, primeramente, bajan y tienen que vivir de algo del arca. Y Noé lo que hace es empieza a sembrar y hace una viña, ¿verdad? Empieza a recibir los frutos de la viña. Y yo no sé quién le enseñó, pero le enseñaron que de la vid sale el vino. Y aquel hombre, ¿verdad? Unos dicen que festejando, unos dicen que entregando ofrendas a Jehová, como usted quiera y piense. Pero este hombre, con sacrificios o no sacrificios, se embriagó. En México decimos se emborrachó. ¿Sí? ¿Le enseñaron o no le enseñaron? Yo no sé, pero se emborrachó. Y dice que estaba en medio de su tienda, quiere decir que estaba en su recámara. Quiere decir que estaba, ¿verdad?, en su espacio privado. Y entró Cam. O sea, a Cam no le enseñaron que tenía que tocar la puerta antes de entrar. Y entra, ¿verdad? Y aquel hombre, pues borracho, se desnuda, no sé cuáles fueran sus costumbres. Se desnuda, entra su hijo y ve la desnudez de su padre ahí. Que si hubiera sido accidente, ¿verdad? O que me equivoqué y hubiera puesto alguna ropa, alguna sábana, su vestimenta sobre el cuerpo de su padre, no hubiera habido ningún problema. Pero este hombre, ¿sabes?, que vio la desnudez, y no solamente vio la desnudez, sino que sale y le dice a sus hermanos. Ahí es, ¿verdad?, el hecho de que estuvo mal. Sale y le dice a sus hermanos, no solucionó el problema. Así estamos nosotros en muchas ocasiones cuando vemos el pecado, porque en la Biblia la desnudez representa también pecado. Cuando nosotros como hermanos vemos el pecado de otro hermano, y en lugar de ir y ponérselo delante del Señor, ¿verdad?, cubrirlo, vamos y se lo platicamos al fulano. ¿Ya viste qué mal anda el fulano? ¿Ya lo viste que volvió a agarrar la jarra? Ay, tan seriecito que es en la iglesia, ¿verdad? O sea, vamos y lo comentamos. ¿Ya viste a la fulana? Mira, tan seriecita que es, y ya trae novio y tiene esposo también. O sea, en lugar, ¿verdad?, de ir a hablar con aquella y decirle, mira, en el nombre del Señor, ¿verdad?, te exhorto a que rectifiques, ¿sí? Vas y lo desparramas con otras personas. Es lo mismo que hizo este hombre. Hasta lo mejor, ¿verdad?, hasta se burló. Va y se lo cuenta a los otros dos, ¿sí? Y su padre, aquellos dos hermanos un poco más conscientes, dice que agarran la ropa, ¿verdad?, la ponen sobre los hombros y empiezan a caminar de espaldas entre los dos, ¿verdad?, con una sábana, no sé qué es lo que sería, un ropaje, no sé. Se lo ponen en los hombros y empiezan a caminar hacia atrás de tal manera que ese trapo, ¿verdad?, cubre la desnudez de Noé. Pero a Noé se le pasa, ¿verdad?, la parranda y despierta. Y a lo mejor hasta con dolor de cabeza, enojado y molesto, cuando sus hijos le dicen, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Nuestro hermano Cam no respetó tu desnudez y todavía nos fue y nos los dijo. Probablemente estaban sus nietos y sus esposas ahí y oyeron todo eso. Y van y se lo dicen, y Noé, ¿qué hace? Lo maldice, hermano. Dice en el 22, lo maldice. Pero quiero que note una cosa importante. Se lo voy a subrayar. Fíjese lo que dice el 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé, en el 24, de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, aquí va la maldición, maldito sea Canaán. ¿Por qué maldice al nieto? ¿No se ha preguntado por eso? Es como si Jan hiciera algún pecado, o Estefanía, y maldijeran a los hijos.
a Marison, a Marco, a Laura. ¿Sí? ¿Por qué maldice a Canaán? ¿Sí? Aquí hay algo importante, hermano, que tenemos. La Biblia no está escrita nomás porque se le ocurrió a Moisés y escribió todo esto. Fíjense que en el 9:1, capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé, ¿y a quién más? Y a sus hijos. O sea, Noé, conocedor del poder, de la gracia y la misericordia de Dios, él sabía que no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Pues vuelca su enojo contra su nieto. ¿Y sabe quiénes son la descendencia de Canaán? Los heveos, los heteos, los jebuseos, ¿sí? Todo lo que es el Medio Oriente, todas las tribus aquellas que repelieron y atacaron a los hijos de Sem, o sea, a los descendientes de la lengua semítica o a los semíticos, ¿sí? O al pueblo escogido de Dios, a los hebreos, descendientes de Ed, o sea, los hebreos. ¿Qué pasa con esto? Que vienen los hijos de Sem, echan fuera a los hijos de Canaán, y en eso es la maldición, serán siervos, dice, toda la vida, hasta la fecha. ¿Sí? Esa maldición ha alcanzado generaciones y generaciones delante de nosotros, o de atrás de nosotros y hacia el frente de nosotros. De ahí se derivan guerras, de ahí se derivan matanzas, de ahí se derivan genocidios, ¿verdad? Porque una persona maldijo a un nieto. Pero de aquí tenemos que rescatar algo importante, ¿verdad? Y vamos a hacer los 3 puntos que siguen, lo vamos a hacer lo más rapidito, de lo que pasa en realidad aquí. Fíjense que el primero de los puntos es que vamos a sacar 3 enseñanzas muy importantes de este pasaje. El primero, hermano, es que nadie que ofende a los padres, se burla a los padres o pasa sobre los padres, ¿sí?, prospera en la vida. Nadie. El 5.º mandamiento establece perfectamente definido, Éxodo 20:12. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que larga vida. Para que tus días aquí en la tierra se alarguen. Y en Efesios 6:1-3 dice nuevamente Pablo, para que tus días en la tierra se alarguen y sean prosperados. En el caso de Cam no sucedió así. Probablemente hasta se burló de la desnudez de su padre. Probablemente en forma de chisme fue y lo dijo. Y nosotros, la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra relación con nuestros padres define nuestro futuro. Su relación con su padre no se termina cuando cumple 60 años su papá. Ya el viejo famoso ya va a empezar a dar miedo. O no se define porque está ya llegando a los 18 años y ya se cree que puede comerse el mundo. Ya tengo 18 años, ya puedo tomar las decisiones que yo quiera, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, su relación con su padre se termina hasta que el padre muere, hasta que la madre muere. No importa si usted está casado, divorciado o soltero. Esa relación la establece Dios. Usted escoge a su marido, a su novio, a su carro, a su casa, pero no escoge a su padre y su madre. Dios se lo impone. Así tan clarito como lo estamos platicando. Así dice la Biblia. Así que si quiere que le vaya bien, tiene que aprender a honrar, a respetar, tiene que aprender a apoyar, tiene que aprender, ¿verdad?, a amar a sus padres y jamás a cuestionar su desnudez, o sea, sus errores. ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que someterte a eso. Mire cómo le fue a Cam por un error. Toda su familia, toda su descendencia fue maldita. Hasta la fecha. Parte de las guerras de ahora siguen por esta maldición. ¿Sí? En segundo lugar, la segunda enseñanza importante que tenemos que sacar de este pasaje, hermano, es que cuando estamos más confiados y nos descuidamos, viene el ataque del enemigo. Ve el verso 20-21. ¿Qué está haciendo Noé? Verso 20-21. Después comenzó
regresó Noé. Y cuando dice después, ¿a qué se refiere? Ya cuando baja del arca, ya que el susto le había pasado, ya que se empieza a relajar, ya que empieza a trabajar, ¿verdad? Empieza a labrar la tierra y planta una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, ¿qué es lo que quiere pasar? Ya pasó el susto, ya dijo Noé, oh, yo fui escogido por Dios. Qué bueno soy, ¿verdad? ¿Cómo me quiere Dios? Yo soy el chipilón de Dios, ¿sí? Nada me va a pasar. No voy a estar allá como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquel rico necio que dijo, ahora sí, alma mía, hemos trabajado tanto, ya expandimos nuestros graneros, ya no hay dónde guardar tanta cosecha. Ahora sí, alma mía, gózate, come, bebe, disfruta. Y en ese mismo instante la voz de Dios, ¿verdad? Necio, porque hoy en la tarde vendrán a pedir tu vida. Así estaba Noé, más relajado que nunca. Recogiendo sus cosechas, ¿verdad? Almacenando uva, haciendo vino. Por cierto, la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra vino, aquí en este pasaje. Empieza, ¿verdad?, a hacer sus graneros, empieza bien y se empieza a desconectar. Así le pasa al pueblo de Dios, ¿sí? Así le pasa al pueblo de Dios. Cuando creemos que todo está bien, estamos diezmando, fui una hora a la iglesia, Señor, ¿qué más quieres? Di mi diezmo, que no es suficiente para ti, no tienes bienes, Jehová. ¿Quieres que no diga malas palabras? ¿Quieres que no mienta? ¿Quieres que dé mi diezmo? ¿Quieres que vaya el domingo a la iglesia? ¿Quieres que no vea las novedades de mi padre? ¿Quieres que esto? ¿Quieres que el otro? Oye, pues ¿qué quieres? ¿Y dónde está mi vida? Ay, pastor, no tiene vida. Ay, hermano, no tiene vida. Puro orar, puro leer, puro trabajar. Se le olvidó a Noé, así como se nos olvida a nosotros, ¿verdad? Aquel pasaje en Pedro, en la primera carta de Pedro 5:8, que dice, ¿cómo anda el diablo? Como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién, aquel que se descuida, aquel que cree que ya la hizo, aquel que cree que ya no necesita la lectura bíblica, aquel que cree que ya no necesita orar, ya nomás con decirle gracias, Señor amado, gracias por esos alimentos. Gracias por ese día, Señor, ya llegué a la cama, gracias. Como que le desconectan así, ¿verdad? Aquel que cree que ya no necesita la oración, entonces viene el ataque del enemigo porque lo ve que ya está descuidado. Y es fácil de sorprender, el factor sorpresa. En el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, si no es el que más antiguo, ¿sí?, menciona que los hijos de Dios se presentaron ante Jehová el Padre, y también junto con ellos, en el capítulo primero, usted lo puede ver en Job, en el capítulo primero viene, ¿verdad?, junto con ellos Satanás, o sea, el diablo, y le dice Dios al diablo, ¿y dónde andabas tú? No tú, no tú. Entonces me queda viendo Marquitos así como, ¿verdad? ¿Dónde andabas tú? Y le dice el diablo, ¿dónde? Pues de rodear la tierra, o sea, de andar por ahí, ¿verdad?, de caminar y a ver quién se descuidaba. Literalmente, así somos la iglesia, nosotros también actualmente tenemos ese problema, nos descuidamos. Ya creemos que no es necesario orar, ya creemos que no es necesario, ¿verdad?, venir al templo, ya creemos que no es necesario estar en meditación con el Señor, escuchar su palabra. Es más necesario, ¿verdad?, de todo lo demás, las películas, el Facebook, Netflix, antes de que el Señor. Pues cuidado, que es cuando Satanás ataca, es cuando saca su trinche, ¿verdad?, y le encaja a aquellos que están descuidados. Esta es una enseñanza, porque Noé estaba completamente relajado cuando le vino el ataque del enemigo. Usted lo puede ver, estaba bien botado el hombre, ¿verdad?, borracho completamente. Y ahí es donde viene el pecado, ahí es donde viene. Es una de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta de este pasaje, la enseñanza que tenemos ahí. No tenemos que relajarnos, hermanos, espiritualmente.
Porque eso de relajarnos espiritualmente viene Satanás, el diablo literalmente sobre nosotros. Es cuando ataca el enemigo. Y el tercer punto importante que quiero yo destacar de esta enseñanza, aunque no les guste mucho, es el efecto nocivo del alcohol. A los borrachos, pues. No nos gusta, a lo mejor no nos interesa, porque la Organización Mundial de la Salud ha catalogado el alcoholismo, ¿verdad?, como una enfermedad. Pero sabes una cosa, no es una enfermedad, hermano, es un pecado. La Biblia lo define como pecado. Usted no va al doctor y le dice, ¿verdad?, es que traigo un dolor en el páncreas, doctor, estoy enfermo. O sabes una cosa, estoy enfermo del oído, necesito medicamento. Usted no va con el doctor y le dice, ¿verdad?, estoy enfermo del alcohol, hermano. No tiene una pastillita para el alcoholismo. ¿Verdad? No es una enfermedad, es un pecado. Es como el homosexualismo, no podemos decir, ¿verdad?, aunque no nos guste y lo decimos, es que pastor, usted ataca mucho el homosexualismo, qué bárbaro. No, hermano, pues es que el de Dios lo rechaza. ¿Qué quiere que diga yo? Yo no le puedo decir que Dios lo permite. Yo no puedo bendecir lo que Dios ha maldecido. Así como cuando Balac, el rey Balac llama a Balaam, queriendo, aferrado, que maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam, ¿qué le dice? Yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Yo no puedo decir lo contrario de lo que Dios dijo, aunque no nos guste mucho. El alcohol es nocivo. La homosexualidad la aborrece Dios. Y no es una enfermedad, es un pecado. Yo no puedo decirle, doctor, estoy enfermo, soy jotito, soy homosexual. ¿No tiene una pastillita para esto? Eso no es una enfermedad, es un pecado. La Biblia lo define como pecado. ¿Estamos bien, hermanos? Por lo menos así lo dice la Biblia. A lo mejor yo lo digo así tontamente, pero la Biblia lo describe perfectamente. Le voy a invitar al libro de Proverbios para ir ya enfilándonos a la conclusión. El libro de Proverbios 23. Si estamos ahí, por favor, un amén. Aquí lo voy a dar lectura yo. Proverbios 23. Y vamos a leer rapidito los versículos 29 al 35, donde Salomón, y quiero que te ponga mucha atención en esto, hermano, porque Salomón está hablando de experiencia propia. No le contaron en su infinita sabiduría que Dios le otorgó. Sí, él experimentó de todo. Salomón, estoy hablando del rey Salomón. Experimentó de todo, queriéndole hallar sentido a la vida. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés dice, ¿verdad?, no hay nada debajo del sol sino solamente vanidad. Pero él experimentó el alcohol como una manera de darle sentido a la vida, de disfrutar a la vida. Y fíjese, este hombre con la experiencia que tuvo en el alcohol, fíjese lo que escribe, versículo 29 del capítulo 23 de Proverbios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Serás como el que yace en medio del mar, o sea, el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Para quién será el ay? ¿Cómo estaba Noé, hermano? Ay, mi cabeza. ¿Cómo amanecen las personas? Ay, mi cabeza. Ay, mi cuerpo. Me duele todo. ¿Verdad? ¿Para quién será el dolor? Pues para los que se deshidratan cuando toman alcohol. ¿Verdad? ¿Para quién las rencillas? O sea, las rencillas, los enojos. ¿Cómo está la pareja, verdad? En una reunión. Ya te vi, vieja, así no con los ojos. Ya te estoy viendo, vieja. Tienes más de media hora platicando con el compadre. ¿De qué tanto hablas? No vamos en este momento. Traidora. Y el rato del carro saca la pistola y la mata, ¿verdad? Así son las rencillas entre los borrachos. Empiezan muy bien a tomar y terminan agarrados del chongo. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Propia.
En el caso de mis hermanos, ¿verdad? Todo empezaba como una carne asada alegre, ¿verdad? Una carne asada todo bien, abrazos y todo, carnal y todo, ¿verdad? Al ratito andaba mi mamá separándolos, ¿sí? ¿Para quién serán las rencillas? Pues para el alcohólico, para el borracho. ¿Para quién las quejas? ¿Para qué las heridas en balde? ¿A poco no amanece muchas veces que aparece con los ojos amoratados, adoloridos y no sabe ni dónde se peleó, quién le pegó, con qué le dieron, ¿verdad? ¿Para quién son todo eso? ¿Para quién son las multas? ¿Para quién son los DUI? ¿Para quién son los dolores de cabeza? ¿Para quién son los cheques de pague y pague y pague y pague? Pues para los que van buscando la mistura, para el que les gusta, ¿verdad? Y nos detenemos en los anuncios, ¿verdad? De Pedro Domecq, de Bacardí, ¿verdad? Donde ponen las cervecerías, donde ponen a unas muchachas muy guapas, a unos hombres muy atractivos, ¿verdad? Los ponen ahí y en la próxima fiesta usted se siente como el del anuncio, ¿verdad? Agarra su vasito y le pone sus hielitos y empieza a mistear, ¿verdad? A encontrar sabores nuevos. No, ya probaste, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Cuba libre. Bueno, eso hace años ya lo pasado. Ahora, por ejemplo, el Monster con ginebra, el Monster. O el Red Bull, ya lo probaste, buscando siempre la mixtura, sabores diferentes, el efecto es el mismo, no nos hagamos locos, usted se va a emborrachar. Y para usted van a hacer todo eso, para aquel que toma va a hacer todo esto, ¿verdad? El amoratado de los ojos, los problemas entre las parejas, los problemas entre los hijos. Hay hijos, ¿verdad?, que se ponen junto con el padre y el padre, aquel borrachón muy orgulloso, dice, ¿sabes qué, mijo? Tú tómate la primera cerveza conmigo, tú y yo vamos a tomar juntos. ¿Verdad? Para que no andes tomando con otro, para que aprenda a ser hombrecito. ¿Sabes una cosa, hermano? El alcohol no te permite disfrutar la obra de Dios. El alcohol no te permite disfrutar a tu familia. Porque sabes una cosa, el alcohólico busca alcohólicos. O sea, se van de vacaciones, ¿verdad? Y en lugar de ir a disfrutar, por ejemplo, Acapulco, las playas, se ponen unas pampalinas, se quedan ahogados en la orilla del mar, ¿verdad? O en las fiestas, disfruta las fiestas el borracho. ¿Cómo está el borracho? Desde temprano empieza, ¿verdad? A media fiesta. En la mesa. ¿Disfrutó la fiesta aquel? Le preguntan al otro día, ¿y cómo estuvo tu vacación en Acapulco? Pues muy bien. ¿A dónde fuiste? Pues no me acuerdo, pero allá estuve. Ahogado el hombre, ¿verdad? Eso es, hermano, no disfruta. Y sabes una cosa, esto no es nuevo, ni Acapulco es nuevo, ¿verdad? Vamos a Isaías rapidito. Si estoy abusando de su tiempo, me dice, por favor. Ya sé, no me lo repita. Ya sé que sí. ¿Isaías qué capítulo? Isaías 5. 20. Isaías 11 y 12. Isaías 5, 11 y 12 dice, ¡ay! Fíjese, empieza con otro ay. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta en la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Sabes una cosa? Disfruta las piñatas de tus hijos, hermano. ¿Sabes a qué haces el barril, la cerveza para allá, verdad? Los hijos allá cayéndose todos raspados, y de aquí todos los hombres hablando groserías y barbaridades y media, criticando a las mujeres, y luego ya en la borrachera empiezan a despertar pasiones. Ya viste, compadre, me está tirando los perros la comadre. ¿Sí? Eso es lo que el alcohol le empieza a despertar. Y le queremos dar, ¿verdad?, un lugar en nuestras vidas como algo que está así nomás, ¿verdad? No. ¿Sabes una cosa, hermano? El alcohol es la llave que despierta el traidor que llevamos dentro. El alcohol es el que permite dejar y deja salir a la bestia, al monstruo que llevamos dentro. Se llama pecado. Y ese pecado, como dijo Pablo, mora en mí, habita en mí. Ahí está. Y lo único que permite que nosotros los mantengamos encerrados es la palabra, el Espíritu Santo. Es todo. De ahí en fuera, hermano, estamos acabados. En el pueblo de Israel, hermano, los primeros líderes, ¿sí?, se empezaron a emborrachar y por eso perdieron la conexión con Dios. No me crees, ¿verdad? Isaías 28, ahí mismo en el libro de Isaías. Isaías 28. Duro
destruye a la cabeza el alcohol, ¿verdad? Pero es otra de las enseñanzas que está aquí en ese pasaje. Isaías 28:7, ¿qué dice? Pero también estos se erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Los primeros sacerdotes, los primeros profetas también tuvieron ese problema. Y el alcohol que hace los entonteció, les opacó el juicio. Para poder tener una comunicación con Dios necesitamos tener claridad. El vino embrutece. ¿Sí o no? Amén. Embota nuestros sentidos. Es mentira aquel que dice, yo cuando estoy borracho es cuando manejo mejor. Es mentira. Sus sentidos se van apagando, sus neuronas se van muriendo poco a poco. Cada vaso de licor, cada cerveza va matando neuronas. Y eso se lo puede decir cualquier médico, no solamente yo. Para entablar una relación con Dios, ¿verdad? Tiene que haber claridad, entendimiento. Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios dice Pablo claramente, ¿verdad? Que es con el entendimiento como nosotros entramos en la relación con el Señor. Entendimiento. No aturdimiento. ¿Sí? Y estas son las tres cosas, hermano, que yo quiero que noten en este pasaje. Primeramente, el respeto a los padres. En segundo lugar, ¿sabes una cosa? No te descuides. Y en tercer lugar, hermano, aborrece el alcohol. Dios lo aborrece. No tienes tú por qué darle cabida en tu casa, en tu familia. ¿Sí? Y cierro con este ejemplo. Una vez el hermano Sergio nos dio una enseñanza donde habla de las parabólicas. ¿Cómo funcionan las parabólicas? ¿Verdad? Esas antenas que están en su casa. Las antenas parabólicas pueden ser de 60, 80 o 120 centímetros, depende, ¿verdad? Y hay en el espacio satélites. El G1, el F3, el F4, el Morelos, el mexicano, ¿verdad? Muchos satélites hay, ¿verdad? Y las antenas parabólicas tratan de agarrar una tangente, o sea, se dirigen a un satélite. ¿Sí? Pero el que los instala debe tener inclusive una brújula y estar preparado técnicamente para lograr controlar, ¿verdad? Y recibir la señal de determinado satélite para que la señal no se meta con otro. Tiene que ser tan preciso porque va girando a la velocidad de la Tierra, o sea, es una precisión, de alta precisión. Una manera muy, pero muy específica, ¿verdad? De agarrar la señal. Esa es la función de la antena. La antena, ¿verdad? Recibe una señal que manda, una señal electromagnética que manda el satélite y la convierte en señales eléctricas que posteriormente va a su televisión. Esa es la manera como funcionan. Pero hay una parte en la antena parabólica que se llama polorrotor. El polorrotor, ¿verdad? Con la humedad del agua y todo lo que cae, se llega a enmohecer. Y cuando se enmohece el polorrotor, entonces se entorpece la señal y es cuando falla la televisión. De tal manera que los que le dan servicio a todo esto, ¿verdad? Los técnicos van y limpian o cambian el polorrotor. El pecado es el polorrotor espiritual. Para que usted pueda tener y yo una relación perfectamente con el Señor no tiene que haber interferencias. Nuestra señal tiene que ser directamente a la voluntad de Dios. Es la señal que Él manda del cielo. El alcohol, el maltrato a los padres, el descuidarnos espiritualmente, ensucia nuestro polorrotor espiritual, por lo cual no recibimos, nos entontecemos, como dice, ¿verdad, Isaías? Y entorpece, entenebrece el juicio y empezamos a tomar malas decisiones. El no tener la señal directa con Dios interrumpe nuestra vida espiritual y por lo tanto nuestra vida con los demás. Así es que, hermanos míos, limpie su polorrotor, ¿verdad? Aprenda de Noé, ¿sí? Ame, respete a sus padres, no lo juzguen. No es usted ni yo quien para juzgar a nuestros padres, ¿verdad? Pongámonos las pilas, conectémonos nuestro satélite espiritual al satélite de Dios, o nuestra antena espiritual al satélite de Dios, ¿sí? Hagamos a un lado el alcohol, que al fin y al cabo va a traer problemas más grandes cada vez, y sigamos adelante, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. El Señor les bendiga, gracias, ¿verdad? Por este tiempo.
¿Hay algunas peticiones de oraciones? Sí, para terminar nuestro servicio. Roguemos para irnos, ¿verdad? En este día, ya 2 minutos más y nos vamos. Gracias. Martín, el señor Mario Mazón lo declararon más grave ayer. El hermano de Aldo, y tiene 41 años. Joven. Y Mateo. sus 3 hijas están infectadas, son adolescentes. Familia Mazón, ¿verdad? Sí. Mario Mazón es el nombre. Mario Mario Mazón, sí. Hermanos, gracias por conectarse, ¿verdad? Por medio de esta plataforma, a nuestro hermano Jesse Gaitán, ¿verdad? A Lemon, a Betty, nuestra hermana, a Steve, un saludo, el Señor te bendiga, a nuestra hermana a Ana Abril Muñoz, hermana, qué gusto que esté con nosotros, el Señor le bendiga, que comparta con nosotros, por supuesto a Alma Lizárraga, ¿verdad? A nuestra sobrina allá en Las Vegas, a Lidia Corrales en Hermosillo, un saludote, a Nelda, ¿verdad? Mi hermana aquí en Tucson, un saludo y una bendición a toda la familia, ¿verdad? Nuestra hermana Eli en Nogales, hermana, necesitamos aquí, hay muchos chamacos alborotados, ¿verdad? Ella es la maestra de los niños. A nuestra hermana Gloria Jauregui, a María Álvarez, allá en Hermosillo, el Señor te bendiga, hermana. A Elizabeth Carrasco, por supuesto, está conectada aquí por medio de esta plataforma. A nuestra hermana Lupita Enciso y Jesús, allá en Hermosillo, una bendición para toda la familia, hermana. A María Elena, ¿verdad? Gracias por conectarte, María Elena, y les recuerdo, hermano, las oraciones de hoy, tómalas como si fueran de usted, ¿verdad? Adopte una oración y en la semana, ¿verdad? Siga pidiéndole al Señor en esa línea. Antes de despedirnos, vamos a orar. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie los presentes? Y si usted allá en casa lo desea, pues adelante, incline su rostro, ¿verdad? Y oremos. Amado Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti primeramente, Señor, para poder limpiar nuestra vida, Señor, y poder que tu gracia y misericordia nos ayude a reconectarnos. Y si algo estamos haciendo mal, Señor, que este ejemplo de este hombre Noé nos ayude en nuestra vida personal, Señor, que nos ayude a entender los principios básicos que tú has dispuesto para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te alabamos en el nombre de Jesús y ponemos delante de ti también, Señor, nuestras peticiones. Te seguimos rogando, Señor, por Sacha allá en Las Vegas, por esta bebé, por su salud, Señor, para que le puedas dar la oportunidad de poder vivir una vida normal, una vida que glorifique y te exalte, Señor. En el futuro te pedimos también, Señor, por Mateo, por su salud, Señor, por este proceso de este bebé también que has mandado al hogar de nuestra hermana Yael, allá en Hermosillo. Te bendecimos, Señor, por él, y también te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre su vida, que le des una oportunidad para que pueda, Señor, el ser testigo del poder, de la gracia y misericordia que solamente de ti desciende, Señor. Te pedimos también por la salud de Marta, Joaquín, Mirna, Señor, que han sido atacados por este virus. Te explicamos que sean limpios, que los saques adelante, Señor, en su vida física. Te pedimos también por la familia de Sergio, por su esposa, por sus hijas, que también, Señor, han pasado por esta dura prueba. Que los bendiga, Señor, con tu presencia y tu mano los saque adelante. Te pedimos también, Señor, por Mario Mazón, también por su familia que han estado pasando por este ataque, Señor, invisible, de este virus, Señor, que ha venido a trastornar la vida de las personas y de tu iglesia. Padre Todopoderoso, te suplicamos por Mario, Señor Mazón, te suplicamos por su familia, que tu bendición nos alcance donde quiera que esté. También te pedimos por Jesús del Razo, Señor, tío de nuestra hermana Lupita, por salud también, para que la virtud que solamente pueda venir de tu trono, Señor, lo empape y le dé, Señor, una nueva oportunidad, que le permita seguir adelante hasta cumplir los propósitos que tiene, Señor, para él. Te pedimos también por nuestra hermana María Elena, Señor, para que le ayudes en esa tos, en esos problemas físicos que ha estado sufriendo. Te suplicamos que le restaures, Señor, y le permitas nuevamente seguir su vida adelante, Señor, para que pueda estar pronto con nosotros. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno, Señor, por ser maravilloso. Y en esta tarde, en el nombre de Jesús y por el poder conferido que le has permitido a este siervo inútil, Señor, yo bendigo a tu iglesia con la gracia de Jesucristo, con el poder del Todopoderoso y por la comunión del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
iglesia, recíbelo, gózate y esta semana dale gracias a Dios por cada bendición que estamos declarando vayan a llegar a tu vida. Amén. El Señor les bendiga. Amén.